Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva sesión de Ciencia con Axel. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy sencillo, aunque en muchas ocasiones el nombre nos suena complicado. Y eso es, ¿qué son las sustancias puras? Como recordarás, en la sesión anterior trabajamos con la materia y algunas características de la materia. Dentro de esas, mencionábamos que la materia se clasifica. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar en una de esas clasificaciones que es las sustancias puras. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que pensemos un poquito. ¿Qué entendemos nosotros por sustancias puras? ¿Qué conocemos que sean sustancias puras? ¿Y de dónde vienen? O tal vez las hemos tocado, las hemos probado, hemos estado en contacto directo con ellas. Si te pones a reflexionar, cuando hablamos de sustancias puras, estoy segura que la primera que se te vino a la mente fue el agua. Y efectivamente, el agua es una sustancia pura, no solo porque es una sustancia cristalina y la podamos tomar, sino porque hablando de clasificación de la materia, entra dentro de lo que son unos llamados compuestos. Entonces, efectivamente, hemos tenido contacto con estas sustancias puras. Otra de ellas es la sal. La sal, sí, la sal de mesa con la que cocinamos normalmente también es considerada una sustancia pura, aunque en otros términos dirían que no es tan pura, pero químicamente, claro que lo es. ¿Algún otro compuesto que es una sustancia pura? El vinagre. Segurísimo, tienes en tu casa. Y efectivamente, también es una sustancia pura. Y bueno, entonces, ya que tenemos una idea de qué son las sustancias puras, vamos a adentrarnos un poquito más al tema. Muy bien. Entonces, mencionábamos que nuestro tema del día de hoy se basa en lo que es la materia, sobre todo o en específico sobre clasificación de la materia. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, recordemos que la materia vamos a encontrarla en todo lo que está a nuestro alrededor. Es aquello que necesita un lugar, que tiene un lugar, que necesita un espacio y tiene masa, ¿ok? Dicho esto, la materia se clasifica en dos, sustancias puras y mezclas, ¿ok? Entonces, en el caso de las sustancias puras, vamos a mencionarnos dos subdivisiones, que son los elementos y los compuestos, ¿ok? Donde nos menciona que los elementos están formados por sustancias de átomos de la misma especie, mientras que los compuestos, voy a ponerle este aquí para saber dónde estamos, son dos o más elementos en proporciones fijas, ¿ok? Y pues del otro lado tenemos las mezclas, que son la unión de dos o más sustancias. En el caso de las mezclas, nuevamente se van a dividir en dos. Tenemos lo que son las homogéneas y las heterogéneas. Sin embargo, en esta sesión no vamos a hablar de mezcla, solo de sustancias. Entonces, continuando, primero que nada tenemos que saber cómo es la materia en su interior. En la sesión de qué es la materia, mencionábamos que la materia está conformada por átomos, que pueden ser de la misma o de diferente especie. Pues bien, aquí nos dice que la materia está formada por partículas pequeñísimas, indivisibles, llamadas átomos, que efectivamente es lo mismo que ya habíamos trabajado aquí. Y entonces, pues vemos que tenemos dos tipos de sustancias, elementos y compuestos. Vamos a empezar por los elementos. Nos dice que son sustancias que no pueden descomponerse en otros componentes más simples. Quiere decir que los elementos es el cual lo más puro que tenemos. Como bien mencionábamos, en el caso de los elementos, estos los tenemos presentes en nuestra tabla periódica que conocemos y que está formada por 118 elementos. Entonces,
En teoría, si nosotros preguntamos cuántos elementos o sustancias puras tenemos de los elementos, la respuesta sería 118. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos de los elementos? Bueno, tenemos algunas características. La primera es que están formados por átomos del mismo tipo. Quiere decir que solo vamos a tener bolitas, por así decirlo, como en este caso lo tengo representado con un mismo tipo. Nos dice que no pueden ser descompuestos en sustancia más simple, o sea, no lo podemos romper, no lo podemos quebrar. Esto así ya, esta pequeña bolita de oxígeno, este hidrógeno, nitrógeno, carbono, es lo más puro, puro, puro que podemos encontrar. ¿Ok? Y cada elemento representa propiedades químicas y físicas y obviamente esto le da como su caracterización a cada uno de los átomos, por lo tanto, como mencionábamos, que la materia está compuesta por diferentes elementos que obviamente tienen diferentes propiedades, como lo acabamos de ver, pues las propiedades de la materia van a empezar a cambiar de ser. Esos son los elementos. Sin embargo, también tenemos los compuestos, ¿ok? Entonces, en los compuestos nos dice que es una sustancia que sí se puede separar en componentes más simples. ¿Por qué razón? Entonces, ¿no es tan pura? No, no es eso. La realidad es que los compuestos es la unión de dos o más elementos químicos, como lo podemos ver en el punto número uno. Y nos dice que se pueden separar en sus componentes por diferentes procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si observamos la imagen de aquí abajo, aquí tenemos diferentes compuestos, como el monóxido de nitrógeno, el agua, dióxido de nitrógeno o dióxido de carbono. Nosotros podríamos descomponer estos en sustancias o en, pues sí, en componentes más simples si separamos esas bolitas. En el caso del agua, si ustedes observan, tenemos tres bolitas, dos rojas y una azul. Comparándola con la parte de los elementos, si ustedes observan, los azules son el oxígeno y las rojas hidrógeno. El agua la podríamos descomponer en un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. A eso se refiere con que lo podemos descomponer. Otra característica es que dice que se representan por fórmulas químicas, que son dos o más símbolos indicando la proporción que están combinados. Las fórmulas químicas, perdón, están formadas por los símbolos que son los que obtenemos en la tabla periódica. Y por último, nuevamente, cada compuesto presenta propiedades distintas a la de los elementos que los constituyen. Es decir, en el caso del oxígeno y del hidrógeno, normalmente cuando están en sustancia pura como elemento, ambos están a manera de gas. Sin embargo, cuando los tenemos en compuesto a manera de agua, esa agua está en un estado líquido. O sea, las propiedades cambian, son completamente diferentes y esto se debe a la combinación de dos o más átomos. Recuerden que pueden ser igual, de diferentes tipos de elementos. Y bueno, esos son los compuestos. Como te podrás dar cuenta, el tema está muy, muy sencillo, pero para recapitular y estar súper, súper seguros de que entendimos aquí cuáles son los elementos y cuáles son los compuestos, vamos a realizar dos breves ejercicios. ¿Ok? El primero es observe las siguientes estructuras y vamos a clasificar elemento o compuesto. Tenemos dos moléculas, una de hidrógeno y otra de agua. Ojo, si tú observas, yo les acabo de dar la respuesta, regrésale 2 segunditos y ahí viene. Pero si tú observas, el hidrógeno está conformado por átomos de la misma especie. Por lo tanto, al estar de la misma especie, el primero sería un elemento. ¿Ok? Y en el caso del segundo, tendríamos un compuesto. Vamos a tener aquí un elemento y acá tenemos un compuesto. Y ese es nuestro primer ejercicio. Fácil, acuérdate, la primera característica es
Si son todos los símbolos o todas las bolitas me las están poniendo de la misma especie de elemento, por lo tanto, es un elemento. Si tengo dos o más símbolos ahí presentes, es un compuesto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí 5 ejemplos. Vamos a identificar. La primera, AR, es un símbolo que podemos encontrar en la tabla periódica y como está solito, por lo tanto, es un elemento. En el caso siguiente, tenemos nuevamente una O y un 2. El 2 no es un símbolo, sin embargo, el O sí que pertenece al oxígeno, por lo tanto, al estar solito, también es un elemento. Siguiente, letra C. Si tú observas, tenemos dos símbolos, la C del carbono y la O del oxígeno. Por lo tanto, ellos, esos son compuestos. Siguiente, fórmula del agua, H2O. Ya lo mencionamos en varias ocasiones, es un compuesto. Y por último, tenemos algo aquí medio extraño. Tenemos 3 letras, A, U y O. Ahorita no nos vamos a enfocar en los números, únicamente en las letras. Si nosotros buscamos dentro de nuestra tabla periódica, vamos a identificar solo 2 elementos aquí. AU, que es el oro, y la O es el oxígeno. Por lo tanto, al tener 2 elementos, tenemos un compuesto. Y listo. ¿Qué tal? Tip que te voy a dar, que es muy importante. ¿Cómo saber si es un elemento o un compuesto? Si bien recuerdas, yo mencioné, cuando tenemos 2 o más elementos, es un compuesto. Mire, pero no me sé la tabla periódica y no traigo mi tabla periódica al momento. ¿Cómo voy a saber si es un elemento o un compuesto? Tranquilo, súper sencillo. Todos, absolutamente todos los símbolos de la tabla periódica que representan un elemento contienen solo una letra mayúscula, solo una. Normalmente los símbolos están conformados de 1 a 3 letras, ¿ok? Pero solo la primera es mayúscula, las demás tienen que ser siempre minúsculas. ¿Por qué? Pues porque así lo demanda la UPAC, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a identificar cuántas letras mayúsculas tenemos. En el caso del primer ejemplo, solo tenemos la A mayúscula y la otra es una R. Por lo tanto, solo tenemos un símbolo que sería el elemento. En el inciso B, si te fijas, solo hay una letra mayúscula, que es la O, solo es elemento. Siguiente, tenemos 2 letras mayúsculas, la C y la O. Al ser 2 letras mayúsculas, en automático se convierten en 2 símbolos, por lo tanto, un compuesto. En el caso del agua es lo mismo, H, O, 2 letras mayúsculas, por lo tanto, compuesto. Y en el último tenemos 3 letras, pero aquí solo hay una y 2 letras mayúsculas. La U es minúscula, por lo tanto, la U le pertenece a la A. Entonces tenemos solo 2 elementos. Entonces, recuerda, tip súper importante, si no tienes la tabla periódica a la mano, si no te sabes todavía los símbolos de la tabla periódica, no pasa nada. Identifica mayúsculas y minúsculas. Muy bien, así que eso ha sido todo por hoy. Te voy a dejar algunos ejercicios para que los puedas practicar, si es elemento o compuesto, y envíame tu respuesta. Déjame tus comentarios, tus preguntas aquí en la cajita de abajo y con mucho gusto yo te las respondo. Nos vemos hasta el próximo episodio de Ciencia con